Bienvenidos estimados estudiantes a la sección 2 del espacio académico Responsabilidad plena de perjuicios de la especialización en seguridad social. En esta sección analizaremos la importancia de la colaboración y la comunicación entre empleadores y empleados para lograr una gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo. En Colombia, existen definiciones específicas para los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, establecidas por la legislación laboral y la normativa de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, profundizaré en cada una de estas definiciones. Accidentes de trabajo. Según la Ley 1562 de 2012, se considera accidente de trabajo aquel suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo y que produce una lesión corporal, enfermedad o la muerte. Enfermedades laborales. Las enfermedades laborales, también conocidas como enfermedades profesionales, son aquellas que se adquieren como resultado directo de la exposición a factores de riesgo presentes en el entorno laboral. Para que una enfermedad sea considerada laboral, se deben cumplir los siguientes criterios: estar incluida en el listado de enfermedades profesionales, tener relación directa con la actividad laboral o con las condiciones en las que se realiza el trabajo, estar respaldada por los exámenes médicos y diagnósticos correspondientes. Tipicidad en materia de responsabilidad plena de perjuicios en Colombia. En el contexto de la responsabilidad civil por perjuicios, la tipicidad se refiere a que la conducta delictiva o negligente que causa los daños debe estar claramente definida en la ley o normativa aplicable. La tipicidad establece los elementos esenciales que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad civil por daños y perjuicios. En otras palabras, es necesario que la conducta del responsable se ajuste a los criterios legales que determinan su responsabilidad. Antijuridicidad en materia de responsabilidad plena de perjuicios en Colombia. La antijuridicidad en el ámbito de la responsabilidad civil se refiere a la contrariedad de la conducta del responsable con las normas legales aplicables. Una acción o conducta será considerada antijurídica cuando viola una norma o deber jurídico, causando daño o perjuicio a otra persona. Culpabilidad en materia de responsabilidad plena de perjuicios en Colombia. En el contexto de la responsabilidad civil, la culpabilidad se refiere a la imputabilidad subjetiva del responsable por el daño causado. Es decir, implica determinar si el responsable actuó con culpa o negligencia al realizar la conducta que causó los perjuicios. La culpabilidad en materia de responsabilidad civil se clasifica comúnmente en tres categorías: A. Culpa grave. B. Culpa leve. C. Culpa lata. La responsabilidad del Estado empleador por falla en el servicio está regulada por la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y el Código Contencioso Administrativo, entre otras normas específicas. Algunos puntos clave sobre la responsabilidad del Estado empleador por falla en el servicio en Colombia son: servicios públicos. La responsabilidad del Estado en esta materia se aplica principalmente a los servicios públicos, como la salud, la educación, la seguridad, el transporte, entre otros. Hecho de la administración. Para que el Estado sea responsable por falla en el servicio, el daño o perjuicio debe ser causado por un hecho, acto u omisión de la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Ausencia de culpa. La responsabilidad del Estado es objetiva, por lo que no es necesario probar culpa o negligencia por parte de los funcionarios o empleados públicos para que se genere la obligación de indemnizar. Eximentes de responsabilidad. Aunque la responsabilidad del Estado es objetiva, existen algunas eximentes que pueden exonerar a la administración pública de la obligación de indemnizar. Caducidad de la acción. Para ejercer una acción de responsabilidad contra el Estado, es importante tener en cuenta los plazos de caducidad establecidos en la ley. Concepto de daño en la legislación colombiana. El concepto de daño en la legislación colombiana se refiere a la lesión, menoscabo o perjuicio que sufre una persona o sus bienes como resultado de una acción u omisión de otra persona o entidad. En el contexto de la responsabilidad civil, el daño puede ser tanto material como moral. Daño material.
se refiere a la afectación o pérdida económica que sufre una persona debido a la destrucción, deterioro o pérdida de bienes, así como los gastos adicionales que debe realizar como consecuencia de los perjuicios. Daño moral es el sufrimiento, angustia o aflicción que experimenta una persona debido a la violación de sus derechos fundamentales, la dignidad o la reputación, sin implicar un menoscabo económico directo. Concepto de falla del servicio en la legislación colombiana. La falla del servicio en la legislación colombiana se refiere a la omisión, tardanza, negligencia o deficiencia en la prestación de un servicio público. Nexo de causalidad entre el daño y la falla en el servicio. El nexo de causalidad es un elemento esencial para establecer la responsabilidad por falla del servicio en Colombia. Se refiere a la relación directa y causal entre la conducta negligente o deficiente de la entidad pública o funcionario y el daño causado al ciudadano. Para que exista el nexo de causalidad, deben cumplirse dos criterios: A. Causalidad material. B. Causalidad jurídica. Un proceso administrativo sancionatorio del Ministerio del Trabajo en Colombia se refiere a la tramitación de un procedimiento por el cual la entidad investiga y sanciona a empleadores o empresas que han incurrido en infracciones a las normas laborales y de seguridad social. A continuación, profundizaremos en los principales aspectos de un proceso administrativo sancionatorio del Ministerio del Trabajo. 1. Inicio del proceso. Puede iniciarse de oficio por el Ministerio del Trabajo o como resultado de una denuncia presentada por un trabajador, un sindicato o cualquier persona que tenga conocimiento de la presunta infracción laboral o de seguridad social. 2. Investigación. Una vez iniciado el proceso, se realiza una investigación para verificar la veracidad de la denuncia o la existencia de la presunta infracción. 3. Notificación al empleador. El empleador objeto de la investigación es notificado de la apertura del proceso y se le informa sobre las acusaciones en su contra. Se le da la oportunidad de presentar descargos y aportar pruebas en su defensa. 4. Trámite de pruebas y alegatos. Tanto el empleador como el Ministerio del Trabajo tienen la oportunidad de presentar pruebas y alegatos para sustentar sus posiciones durante el proceso. 5. Resolución de la sanción. Una vez concluida la etapa de investigación y el trámite de pruebas y alegatos, el Ministerio del Trabajo emite una resolución en la que se decide si hay lugar a sancionar al empleador y qué tipo de sanción se aplicará. 6. Tipos de sanciones. Las sanciones pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción. Algunas de las sanciones más comunes incluyen multas, requerimientos de cumplimiento, suspensiones temporales de actividades o cierre del establecimiento, entre otras. 7. Derecho a la impugnación. El empleador tiene derecho a impugnar la resolución de sanción si considera que hay errores en el proceso o en la determinación de la sanción. Puede presentar recursos de reposición y apelación, según corresponda. La reparación plena en la legislación colombiana se refiere al conjunto de medidas y acciones que buscan restablecer los derechos y bienestar de una persona que ha sufrido daños o perjuicios como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Esta se encuentra contemplada en la Ley 1562 de 2012 y otras normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. A continuación, se detallan algunos aspectos claves sobre la reparación plena en la legislación colombiana. 1. Cobertura. La reparación plena se aplica a todas las personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, incluyendo a trabajadores dependientes, trabajadores independientes, contratistas y subcontratistas. 2. Beneficios. Los beneficios de la reparación plena incluyen, entre otros, la atención médica, el suministro de medicamentos, etc. 3. Pensión por invalidez. En casos de incapacidad permanente, la reparación plena también contempla el pago de una pensión por invalidez, que busca compensar la pérdida de ingresos del trabajador afectado. La reparación tarifada se refiere a un sistema de indemnización preestablecido que se aplica en casos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. En lugar de calcular la compensación de manera individualizada para cada caso, la reparación tarifada establece montos fijos o tarifas predefinidas para ciertos tipos de daños o perjuicios. A continuación,
Se profundiza en los aspectos clave del reconocimiento de la reparación tarifada. Cobertura. La reparación tarifada aplica principalmente a los casos de incapacidad permanente parcial, IPP, y a la muerte del trabajador. Tablas y porcentajes. Las ARL utilizan tablas con porcentajes preestablecidos para determinar la indemnización que corresponde al trabajador afectado o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Factores considerados. Las tablas tarifadas toman en cuenta diversos factores para determinar el porcentaje de indemnización. Ventajas y desventajas. La reparación tarifada ofrece ventajas en términos de rapidez y simplicidad en la determinación de la indemnización, ya que no requiere un proceso largo de valoración y cálculos individuales para cada caso. Sin embargo, también puede presentar desventajas, ya que algunos trabajadores pueden recibir una indemnización que no refleje completamente el impacto de la lesión o el perjuicio sufrido. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.